Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves, día de tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Y bueno, nos quedamos en que a Pablo y a Bernabé le pidieron una palabra de exhortación ahí en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y vemos ahora el verso 16 del capítulo 13. Dice: entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ahí, de Egipto, ¿verdad? Por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. La palabra en hebreo aquí implica, bueno, ahorita lo vemos, con brazo levantado los sacó de ahí. Por un tiempo, como por 40 años, los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas. Como unos 450 años después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, lo levantó por rey a David, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a las promesas, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: ¿quién pensaban que soy? Yo no lo soy. Más bien, he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que estén entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no conocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo, sin hallar en él ninguna causa digna de muerte. Pidieron a Pilatos que lo matara, y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora testigos ante el pueblo. Y bueno, pues recordemos que habían quedado por ahí los de Antioquía de Pisidia. Los principales de la sinagoga los llamaron, diciéndoles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Y bueno, pues ahí, tarde de perezosos, empezó el apóstol Pablo, se levantó haciendo una señal con la mano y dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios. Y empieza a contar la historia, ¿verdad? No tan extensa como lo hizo Esteban, pero sí empieza, dice, hablando de la historia que Dios escogió a Israel, a los padres, ¿verdad? Y enalteció al pueblo siendo extranjeros en la tierra de Egipto. Recordemos que llegó José, ¿verdad? Y de la cárcel salió para hacer, decir la palabra de Dios con aquellos sueños que había tenido el faraón, ¿verdad? Y con brazo levantado los sacó de ahí. Por un tiempo, como por 40 años, los soportó.
Y cuando habla aquí de soportar en el desierto, dice la traducción más o menos es que los llevó en sus brazos como una nodriza, ¿verdad? Y bueno, el Señor, pues, ahora sí como la nodriza a veces pues aguanta a los hijos, ¿verdad? De los patrones porque pues es su trabajo. Así el Señor soportó y los llevó en manos como una nodriza, en sus brazos como una nodriza por esos 40 años, ¿verdad? Luego, ya que llegaron allá, y claro, la primera generación de los padres no llegó, sino solamente Josué y Caleb y los hijos de aquellos que salieron de Egipto, ¿verdad? Y si llegando a la tierra de Canaán, destruyó a 7 naciones que estaban ahí, y a Israel los hizo heredar las tierras de esas siete ciudades. Y así estuvieron como por 400 años, ¿verdad? Eh, pues a través de diversos personajes, ¿verdad? Como Josué y bueno, algunos que venían en el desierto, ¿verdad? Y sí, así lo estuvo como por 400 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y bueno, dice, a partir de entonces, ellos pidieron un rey y Dios les concedió 40 años a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, para que gobernara sobre ellos, ¿verdad? Y bueno, y sigue Pablo en la historia. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. Y eso lo podemos ver ahí en 1 Samuel 13, 16 y, y en el Salmo 89 estas palabras, ¿verdad? No voy a ver todos, sino que lo podemos ver por ahí. De la descendencia de David, conforme a las promesas, Dios trajo para Israel un Salvador. Toda esa historia, así como Esteban trajo toda una historia completa para llegar a Jesús. Así también el apóstol Pablo hace toda una historia y dice, Dios trajo para Israel un Salvador, a Jesús. Y antes de presenciar su venida, vino Juan, predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Eso está profetizado también en el libro de Malaquías, el último capítulo. Dice, les enviaré antes de aquel día a Elías para que les predique, para que haya arrepentimiento. Dice, si no, yo voy a destruir al mundo, al mundo entero, ¿verdad? Entonces era muy importante las palabras de Juan, a reconciliar a los padres con hijos, al arrepentimiento, etcétera, al bautismo de arrepentimiento. Y dijo, entonces cuando Juan terminaba su carrera decía, ¿quién pensaban que soy yo? Yo no lo soy. El del Mesías, más bien, aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y bueno, él sabe perfectamente cuál era su propósito, ¿verdad? Era precisamente llevar el arrepentimiento al pueblo, predicar sobre el arrepentimiento, pero se viene tras de mí alguien que yo no soy digno de desatar sus correas, las correas de sus zapatos o de su calzado. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que están entre ustedes, que temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no conocer a Jesús, ni hacer caso a las palabras de los profetas que se les dio todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. O sea, todas las profecías que había sobre Jesús se cumplieron al condenar a Jesús, ¿verdad? Sin hallar ninguna causa digna de muerte,
pidieron a Pilato que lo matara. Y como se habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, como dijo el mismo Jesús ahí en Lucas 24, ¿verdad? Que se tenía que cumplir todo lo escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Así dice aquí, todo se había cumplido, las cosas escritas acerca de él se cumplieron, y lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, lo levantó de entre los muertos para darnos vida a todos, ¿verdad? Y este es el mensaje que trae Pablo. Como le habla a judíos, viene hablando de toda la historia de Israel, ¿verdad? Desde Egipto hacia acá para llegar a Jesús. Este Jesús es el Mesías prometido. Se cumple en él todas las profecías, se cumple en él todo lo que está escrito, ¿verdad?, en las escrituras. Y al matarlo se cumple, al condenarlo se cumple todas las profecías. Pero Dios lo levantó de los muertos, porque no se iba a quedar ahí. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, ¿verdad? Y o sea, no se quedó ahí, no fue la muerte propiamente para Jesús, sino que se iba a levantar entre los muertos, sin haber corrupción en él. Corrupción es que no se descompusiera la carne, ¿verdad? Que no se pudriera su carne, sino que no iba a haber corrupción, ¿verdad? Por eso, al cumplirse todo, es en el que se cumplió todo, es en el Cristo. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Al morir él, morimos con él al pecado, y al ser resucitado Cristo, somos resucitados a vida eterna. Qué gran mensaje, ¿verdad? La centralidad de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías, de todo lo escrito de él, y el cumplimiento era el Mesías. Que al matarlo se cumple todo, pero faltaba por cumplirse que Dios le iba a levantar de entre los muertos sin que su carne se descompusiera. Y los que lo vieron ahí, a los que se les apareció, pues eran testigos para todos, ¿verdad? Eran testigos, dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Son testigos para todos ustedes, porque aquí andan también predicando, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que ese mismo mensaje es el que nosotros predicamos, es el mensaje que nosotros creímos por obra de Dios para salvación nuestra, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues que el Señor los bendiga y los guarde, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿verdad? Este próximo domingo vamos a tener recepción de miembros. Pues por aquí nos veremos, ¿verdad? Pues en forma presencial. Y bueno, pues aquellos que no pueden estar en forma presencial, nos veremos en nuestras redes sociales. Y vamos a terminar con una comida para celebrar la llegada de nuestros nuevos hermanos, el recibimiento de nuestros nuevos hermanos en Cristo como miembros de la iglesia, miembros de plena comunión. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y nos guarde y nos cuide como hasta ahorita.